Bienvenidos a Biokinetic Lifestyle, un espacio donde hablamos de salud física, mental, emocional, espiritual, financiera y la interrelación entre todas ellas. Esto es Biokinetic Lifestyle y te invitamos a vivir tu mejor versión. Amigos de Biokinetic, pues acá estamos en Terapia con las Leyendas, este nuevo formato de podcast de Biokinetic. Y qué mejor para inaugurarlo que con una leyenda de México y una leyenda de Chivas, el mismísimo Ramón Ramírez. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, gracias Juan Pablo, gracias a Biokinetic por esas atenciones. Se han convertido prácticamente en los rehabilitadores de las leyendas del Guadalajara y vaya que lo necesitamos, así es que muy contento de estar aquí contigo y de ser el padrino de este podcast. Excelente, pues bueno, ahí mientras le estamos dando terapia a Ramón, que ya tiene unas lesiones crónicas de rodilla, que ahorita vamos a entrar un poquito en tema, que nos explique qué pasó en su carrera y por ahí trae una lesión también en la espalda y lo vamos a estar rehabilitando, pero pues al mismo tiempo vamos a estar platicando ahí de temas de fútbol, de lesiones, de vida, de perspectiva. Y bueno, a ver Ramón, para empezar, pues bueno, sabes, somos paisanos aparte, tiene un sabor especial, mi familia de Ixtlán, tú de entre Ixtlán y Tepic, naciste por allá, ¿no? Mi familia es de Ixtlán también, por supuesto. Bien, oye, y en relación a eso, ¿en qué momento tú estabas viviendo en Tepic en tu juventud, no? Y debutaste en Santos, en Torreón. Bueno, sí, en la primera división efectivamente debuto en Santos en la temporada 90-91. Yo ya había jugado Liga de Ascenso o Segunda División, como se llamaba antes, en los coras del Deportivo Tepic. Entonces, siempre lo menciono porque a veces ahí medio me reclaman de que dices, oye, dices que jugaste en Santos, en Chivas, en América, en Tigres, Chivas USA, y pocas veces mencionas a los coras. Sí, pues efectivamente yo inicio mi carrera como profesional en Segunda División en mi natal Tepic con los coras. ¿Y cómo es ese traspaso que en los 90s de una Segunda División, porque aparte de Torreón, pues nunca se ha diferenciado por ser una cantera que debute y demás? O sea, ¿tú cómo se da tu traspaso para Torreón y que debutes allá en Santos? No, bueno, yo en mi última temporada en Tepic tuve a dos personajes que tenían mucha relación con Torreón y con Santos, porque alguno de ellos dirigió, como fue Diego Malta, un gran entrenador en divisiones de ascenso, y Raúl Torales, un compañero mío, un centro delantero que había jugado en Santos. Entonces, en aquellos 90s, Santos pues era un equipo modesto, no con el mayor de los presupuestos, y eso nos beneficiaba a los jóvenes porque era una institución que andaba escauteando jugadores en segunda división, en tercera división, para llevarlos, probarlos y debutarlos. Entonces para mí pues fue la mejor puerta de entrada haber llegado a este equipo de la mano de la familia Necochea, de don Salvador Necochea, de Luis Necochea, que eran los principales inversionistas en ese Santos Laguna de los 90s. Y bueno, pues ahí me dan la oportunidad, yo creo que básicamente por la recomendación de Diego Malta y de Raúl Torales. ¿Y cuántos años tenías? 20 años. 20 y ahí años. ¿Te fuiste ya a vivir tú solo? Solo, sí. ¿A casa club o ya te dieron pues mira, casa? ¿Ya fuiste firmado Primera División? O sea, ¿ya un buen contrato? Acuérdate que antes los torneos empezaban con la Copa. Entonces, en ese torneo de Copa, a nosotros Santos nos tocó Chivas, América, Morelia, Veracruz y Santos. Eran los 5 equipos de ese grupo. Y pues avanzaban los primeros 2, pues era bien difícil. Y entonces yo iba pues como una especie de prueba, ¿no? Así me lo dijo el presidente. Me dijo, ¿sabes qué? Vamos a iniciar con ese torneo y es una obligación meter a 2 jugadores menores de 20 años, 11 meses. Entonces yo daba la edad perfectamente. Entonces me dijo, yo lo único que puedo hacer es garantizarte que tú vas a jugar todos los partidos de Copa y el otro jugador lo voy a estar rotando, pero por tus recomendaciones a ti sí te voy a dar la oportunidad de que juegues todos los partidos y ya después de ahí, si me demuestras, te quedas, si no, te regresas de donde veniste. Así me dijo, muy al estilo norteño. Y curiosamente, pues los 2 partidos son contra Chivas y contra América. Y el primero contra Guadalajara les ganamos 2-1 ahí en Torreón y doy pase para gol, y en el segundo empatamos contra América 3-3 y meto gol. Entonces, pues, fue bien, pues ya no necesité jugar los siguientes partidos. Ahí me dijo el presidente, ve a mi oficina porque ya estás firmado, ya eres parte del equipo.
Así me quedé yo ya Santos para esa primera temporada, que le batallamos muchos. Ya en el torneo regular, pues nos salvamos en el último partido por no descender. Aquella ocasión descendió el Irapuato y nosotros pues con un empate en Morelia nos salvamos, y con ese empate pues Morelia también avanzó a la liguilla. ¿Cuántos años estuviste en Torreón? Yo estuve 4 años, estuve del 90 al 94. O sea, y en a nivel club fue complicado, ¿no? Esa época. No, pues no fue bueno. ¿Tuvieron torneos buenos? Ese primer año fue complicado, te digo, pues nos salvamos en el último partido. Y justamente pues viene la inversión de Grupo Modelo, es cuando Grupo Modelo compra a Santos, y es cuando pues abren la chequera, abren la cartera y empiezan a traer jugadores de renombre. Empezaron pues con el Turco Apud, y luego después llegó aquella legión de chilenos y argentinos como Adomaitis, Richard Zambrano, Lizardo Garrido, Sergio Martínez. Y luego pues llegó Daniel Guzmán, el zurdo Flores Barrero, La Feredia. Entonces se armó ese gran equipo de Santos, pues que llega a esa primera final que perdemos justamente con Tecos aquí en el 3 de 93. 93-94, en la temporada 93-94. A ver, porque yéndonos a épocas 94, ¿a ti en qué época ya te empezaron a llamar a selección mexicana? No, bueno, mira, yo cuando llego a Santos, en el 90, venían los Juegos Centroamericanos y los Panamericanos y la eliminatoria para Barcelona 92. Entonces yo estuve en todo ese proceso. Pero ¿Desde que estabas en Coras? No, en Santos, en Santos. Se hizo una especie como de escauteo de pruebas a los que teníamos más o menos esas edades y que ya estábamos rozando en la primera división, y de ahí se sacó la selección que fue a los centroamericanos y fuimos campeones, luego subcampeones en los Panamericanos y luego la etapa de la eliminatoria. Entonces, en esa época, pues fue cuando también llegó Menotti a la selección mayor. Y coincidíamos todas las semanas, porque tanto la selección preolímpica o la olímpica y la selección mayor nos concentrábamos lunes, martes y miércoles en el centro de capacitación. Yeah. Y entonces había un partido de México contra Hungría en León el 4 de diciembre de 1991. Entonces el Guamerú García, que era el volante por izquierda de esa selección, se lastimó. Y Menotti, parece increíble, pero trabajaba más con nosotros, con los chavos, que con la selección mayor. A veces parecía que hasta nos tomaba más en cuenta, nos consideraba mucho. Los entrenamientos entonces ya nos conocía a todos los de la selección olímpica. Entonces, pues para ese partido que se lastima el Guamerú, le preguntan a Menotti que quién es el jugador que lo va a sustituir, que quién iba a llamar de urgencia de otro equipo. Y me dice, no, aquí lo tengo en la olímpica, aquí lo tengo en la selección. Pero ¿cómo? Pero pues qué méritos ha hecho y quién es y de dónde viene. Entonces pues era yo. Entonces pues esa fue la primera convocatoria de la selección nacional. Entonces yo no tenía ni 30 partidos en la primera división y Menotti ya me había convocado a la selección mayor. Ya. Qué interesante, porque a ti te tocó ir al Mundial del 94, ¿fue el primer Mundial del 94, que fuiste? Sí, me tocó. Bueno, es que después ya viene ese proceso donde Menotti sale de la selección, llega Miguel Mejía Barón, coincide... ¿En qué año fue eso? Fue más o menos en el 92, 93. Sí, porque tan pronto toma la selección Mejía Barón, pues encaramos esa etapa de la eliminatoria y se viene esa primer Copa América en Ecuador en 1993, que fue, yo creo, que lo que más llamó la atención a la afición mexicana de esa selección, el resultado que tuvimos en esa Copa América. Ya, ¿Y fue difícil ganarte el puesto después con Mejía Barón o ya el camino que había recorrido con Menotti? Mira, curiosamente, a mí me debuta Menotti, pero justamente cuando me debuta ese 4 de diciembre del que te estoy hablando, a los 15 días es cuando me truenan la rodilla, cuando sufro la lesión de rodilla y que dejo 9 meses sin jugar. Y en ese lapso, pues siguió Menotti, pero ya en mi última etapa de rehabilitación, cuando ya estaba a punto de regresar a las canchas, es cuando se va Menotti y llega Mejía Barón. Y yo tenía una semana o 15 días de haber regresado a las canchas después de 9 meses y de esta lesión, cuando Mejía Barón me llama por teléfono y me dice, oye, estoy tratando de formar la selección con un jugador A y con un jugador B para cada posición. Entonces, yo les estoy haciendo la invitación. Entonces, te quiero invitar para que seas el jugador B
en la posición de volante por izquierda. ¿Quién era el A? El A era Alberto García Aspe. Entonces me dijo, ¿aceptas? Entonces pues yo le dije... O sea, ahí jugabas tú que más por fuera, volante por izquierda. Sí, o sea, volante por izquierda. Y García Aspe también, porque después se fue más al centro, ¿no? Sí, pues digo, bueno, al final Aspe siempre en selección con Mejía Barón siempre jugó como volante por izquierda. Yeah. En una especie de 4-3-3 que jugaban, o 4-3-1-2, ¿no? Que jugaba Mejía Barón. Y él era el volante por izquierda. Okay. Entonces, yo le dije, pues claro, yo tengo 15 días apenas que regresé de una lesión y ya me están llamando a la selección, o sea, pues. Entonces yo le dije que sí. Pero ya con el paso de los partidos y del tiempo, pues Aspe un tipo disciplinado, de carácter, nunca quería salir de la cancha. Dije, pues ¿cuándo me va a dejar jugar? Yo creo que nunca me va a dejar jugar. Y un día en un entrenamiento, en un interescuadras, faltaba un lateral izquierdo. Y entonces Mejía Barón le manda a decir a Memo Vázquez, papá, que si yo les puedo ayudar en ese entrenamiento como lateral izquierdo, porque pues no había ningún zurdo, el único zurdo era yo. Entonces yo le dije a Memo Vázquez que con mucho gusto, que no era mi posición, pero que con mucho gusto yo participaba, pero con una condición, que si me daban ganas de ir al ataque, que si lo podía hacer. Y la respuesta de Mejía Barón me dice, tú puedes ir cuantas veces quieras, siempre y cuando regreses, porque claro, tu primera función es defender. Claro. Ah, está bien. Pues total, creo que ese interescuadras, pues creo que empatamos o ganamos los suplentes a los titulares. Y yo creo que hasta puse pase para gol y, no sé, y ahí quedó. Y un día en un partido amistoso contra el Colo-Colo de Chile en el Azteca, al medio tiempo me manda a hablar Memo Vázquez y me dice, calienta porque vas a entrar. Ahorita viene Miguel y habla contigo. Y yo le dije, pues yo veo a Aspe bien, entero, fuerte. Y el partido está tenso, apenas vamos ganando 1-0 y el Colo-Colo traía un muy buen equipo. Le dije, ¿a poco me va a meter? ¿A poco va a sacar a Aspe? Entonces ya viene Mejía Barón y me dice, oye, te voy a meter, pero no donde tú crees. Me dice, ¿te acuerdas cuando te metí en el interescuadras, que jugaste, que nos ayudaste en la posición de lateral izquierdo y la función que cumpliste así? ¿Crees que la puedas hacer ahorita en este partido? Y le dije yo a Miguel, pues si tú me tienes confianza, yo sí, pues yo te tengo confianza. Y ahí fue que yo ¿Qué edad tenías ahí? ¿20? ¿Qué? Pues yo debía tener unos 22, 23 años. ¿Sí? Oye, me quiero regresar un poquito. Estabas como llegando a tu prime, se podría decir, y la lesión de rodilla. Bueno, la lesión fue en mi primera, en mi segunda temporada. Fue en mi segunda temporada con Santos. A ver, cuéntame un poquito, ¿cómo fue? Pues, ¿tú te reventaron o tú solo? Fue una jugada donde yo recibo el balón y me quiero girar. Y por el lado ciego me llega un jugador de América y se me avienta con las dos piernas. Yo intento brincar o quitarme, pero fue demasiado tarde. Entonces, pues yo sentí un estruendo, un tronido en la pierna que yo me imaginé en un principio que me había fracturado tibia y peroné. Entonces, pues ya cuando llegué, pues yo vi mi pierna un poquito deforme, me mareé, se me nubló y me dijo el doctor, está bien, todo está bien. Y yo dije, no, algo está mal. Pero entonces yo le dije, es fractura de tibia y peroné, y me dijo, no es nada de hueso, no te preocupes, no es nada de hueso. Síguele, ¿qué te dice? Probablemente, no, yo ya no podía, podía caminar, no podía ni caminar. La rodilla, claro, no, entonces, pues el doctor yo creo que me quiso animar y me dijo que era un esguince de rodilla, que había que ver nada más de qué grado era. Y ya pues me hicieron algunos estudios y aparentaba así, supuestamente eso, y fuimos a una segunda opinión a Estados Unidos y el doctor me dijo, no, ¿sabes qué? Traes lastimado el cartílago, traes esguince en los dos cruzados, el medial hay que repararlo así con puro reposo, porque según el doctor en ese tiempo decía que el medial casi no se operaba. Cicatriza solo. Ajá. Exactamente, dijo, pero no, va a tener que tener una reparación, por sí solo no va a poder. Y bueno, pues fue cuando me operé un 28 de diciembre de 1991 y automáticamente con las fechas y los tiempos que me pronosticaron me perdí los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto tiempo pasaste en rehabilitación? Es que mira, me operaron y por la cuestión del cartílago dijo el doctor que iba a estar 8 semanas sin apoyar y sin doblar la pierna. Entonces la tenía creo que a 10 o 15 grados. ¿Se la inmovilizaron? Inmovilizada. Pues, con una férula. Con una férula. Ya pues al estilo, me operaron en Estados Unidos, en Houston, ya digo, moderno de acuerdo a su época.
Pero como yo no podía flexionar la rodilla, cuando me quitaron la férula y empezamos, pues... Llena de fibrosis. De fibrosis. No podías doblar. No podía doblar, no pude doblarla. Entonces, el doctor sugirió una artroscopía para limpiar la fibrosis. El mismo doctor que te operó. Ese mismo doctor. Pero después de que me operaron, el siguiente día me metieron a la tina de hidromasaje. Entonces, se me infectó la rodilla. Me entró estafilococo dorado. Entonces, otra vez para atrás. Entonces, tuvieron que poner un catéter y suministrarme antibiótico mañana y tarde durante 40 días. Entonces, otra vez Oye, para atrás. A ver, sabes, te platicaba, yo tuve fortuna de jugar también, tuve punto de debutar a primera división y yo tuve una lesión muy fuerte de rodilla, similar, me operaron mal, me volvieron a operar. Total, ese proceso, el tema es que mentalmente, desde que me pasó, o sea, yo un error lo veo en retrospectiva, desde que me pasó dije, puta, ya, aquí finalizó mi carrera, por este paradigma de que había que las lesiones de rodilla eran de lo más complicado en los futbolistas, ¿sabes? ¿A ti te pasó algo mentalmente? O sea, cuando estabas viviendo ese proceso. No, pues te pasa de todo. Sí, hay momentos, por ejemplo, en los que yo decía, había mañanas en las que me levantaba y me dolía todo y decía, no voy a poder. Mejor me regreso y termino mi carrera. Ya no sigo dentro del fútbol. Había días en los que me levantaba y me dolía menos y decía, sí, pues sí puedo, ¿cómo no? ¿Qué crees que te dio más fortaleza para seguir? Yo, pues, simple y sencillamente, pues digo, aparte de la fe que tengo en Dios y el apoyo de mi familia, de los doctores, de la directiva, de mis compañeros, pues la verdad es que hice un programa de rehabilitación de fuerza que a mí o sea... ¿En dónde lo hiciste? ¿En Torreón en o Houston, en dónde? En Houston. ¿Toda tu rehabilitación fue en Houston? Parte. Una parte en Torreón y otra parte en Houston. Uh-huh. Entonces, pues a mí me dio mucha confianza la fuerza que yo... ¿Todo eso te lo pagaba el club? Pues bueno, acuérdate, como yo en ese momento ya era parte de la selección nacional o de la selección olímpica, pues no sé exactamente, pero creo que una parte la pagó la Federación Mexicana de Fútbol, otra parte la pagó el América. Ya, o sea, apostaron por ti, pues. Pues sí. Sí, digo, pues me imagino que digo, no sé en aquella época, hoy estoy casi seguro que sí, pero me imagino que el futbolista desde el momento en que sale de su equipo para ir a la selección nacional está corriendo un riesgo. Entonces me imagino que hay un seguro precisamente contra ese tipo de situaciones. Entonces, y en ese momento también me acuerdo, porque era Emilio Maurer el presidente de la federación, tenía mucho convenio y mucha amistad con doctores en Houston. Ahí habían operado algunos jugadores de selección nacional, algunos jugadores del Puebla, mientras él fue presidente del Puebla también. Entonces, como que ya estaba el caminito con ese doctor y con ese grupo de rehabilitadores, porque creo que las personas que se dedicaban a la rehabilitación también rehabilitaban a los petroleros de Houston. En aquel entonces eran los petroleros de Houston del fútbol americano, a los Astros de Houston del béisbol. Y ahí me hicieron la rehabilitación. Entonces la rehabilitación fue tan completa que a mí me dio una fuerza física que después pues me dio fuerza mental. Yo a lo mejor si no me hubiera sentido fuerte físicamente no hubiera podido superarlo mentalmente. Claro. Pero te digo, entrenaba en la mañana, era rehabilitación y gimnasio. En la mediodía era alberca y en la tarde era en la pista. Movilidad y coordinación. Todo el día. Todo el día. Entonces yo prácticamente nomás llegaba a dormir. ¿Y cuánto tiempo, recuerdas cuánto tiempo desde que te operaron y la infección y otra nueva cirugía, quitarte fibrosis, toda la rehabilitación, hasta que volviste a jugar? Más o menos. 9 meses. 9 meses. Sí, 9 meses. Si no se hubiera infectado, probablemente hubiera sido unos 7 meses. Sí, seguro. Ya. Oye, y del conocimiento que tú hoy en día alcanzas a ver y tener sobre la medicina, obviamente estamos hablando de los 90s, hoy 30 años después más o menos, ¿notas diferencias en los tratamientos? ¿O? Sí, mucho, en lo que creo, y lo he platicado porque me gusta siempre pues documentarme de todas esas circunstancias, precisamente porque a mí algún día me dijeron, mira, esta lesión que tuviste de cartílago y todo lo que te hicimos, a la larga pues vas a... hoy en día, digo, la lesión pues es artrosis. Exactamente, ¿no? te va a volver a dar lata. ¿Te quitaron menisco completo? Parte, creo que parte. Menisectomía, una parte. Exactamente. Hoy en día se sabe que
a mayor cantidad de menisco, años después te va a generar una artrosis segura. Exactamente. Porque antes en los 90 retiraban todo el menisco y a los 15 días ya no tenías dolor y a jugar. Es correcto, Ajá. es correcto. Entonces te digo, a mí lo que me han dicho es que las técnicas de cirugía, de ligamentos, de meniscos y de todo, ha ido altamente en evolución, pero que todavía lo que no se ha desarrollado como quisieran es precisamente lo del cartílago. Que es algo que todavía no. Si no se ha dado con algo, digo, hay injertos, hay doctores que hacen más injertos, pero entre que sí funciona con unos pacientes y luego con otros no. O sea, exactamente, entonces me dijo, porque pues ya después yo a la larga platicando con doctores, pues me bromeaban y me decían, mira, sinceramente, qué bueno que la lesión te dejó jugar a ti muchos años. Y hasta que no te volviste a lastimar, pues ya definitivamente ya no tenías posibilidades. Pero me decían de broma, pero sinceramente cuando aquella vez preguntaste que si era fractura de tibia y peroné contra la lesión que tuviste del cartílago, hubiera sido preferible que hubieras tenido la fractura de tibia y peroné que lo que tuviste en el cartílago. Sí. Vamos a ponernos boca abajo. A ver, si quieres, vamos a ver, si quieres así. Sí. Vamos a seguir con la terapia mientras platicamos acá. Vamos a relajar ahora la parte posterior y luego la espalda. Pues qué interesante esta parte de... Pues ahora sí que estabas ya llegando a selección mexicana, varios partidos de primera división y se viene esta lesión fuerte. Y platica un poco de tu regreso. O sea, ¿te costó? Porque yo hoy en día sigo viendo, o sea, a pesar de toda la tecnología, de que los tratamientos quirúrgicos de rehabilitación preventivos han cambiado, vemos casos, por ejemplo, Falcao, que estaba en su top y se rompió el ligamento cruzado y sí volvió a jugar, pero ya no vuelve a su máximo nivel. O sea, tu caso, a ver, platica un poco. Mira, cómo para fue. Para mí hubo una cosa muy clave. Yo vi toda la confianza en el doctor. Cuando yo ya termino mi proceso de rehabilitación, me hacen una prueba, un test, para medir la fuerza entre una pierna y otra. Ajá. Entonces, ellos se dieron cuenta que ya, pues, la fuerza de mi pierna izquierda estaba prácticamente de la misma forma que mi pierna derecha, que estaba estable la rodilla, que no se sentía floja, que tenía buena masa muscular. Entonces, el doctor, un canadiense, por cierto, a su español así entrecortado y mocho, me citó en su consultorio y me dijo, ¿sabes qué? Pues por mi parte ya terminé todo el proceso de rehabilitación. Ahora yo te quiero preguntar una cosa, me dijo. ¿Están en temporada ahorita? ¿Está la temporada en juego? Y le dije, sí. Y me dice, ¿y si le digo a tu entrenador, a tu director técnico, ¿cuándo juegas? Pues el domingo es partido. Y si le digo a tu entrenador que te meta a jugar ya desde el domingo, ¿te animas? Y entonces pues yo dije, para que el doctor me haya dicho eso, imagínate qué tan seguro. ¿Ya estabas tú entrenando con el equipo o aparte? Yo todavía no estaba entrenando en forma con el equipo, no. No, y me dijo, si quieres yo hablo con él, y si no te da miedo, yo le digo que te meta ya el domingo a jugar. Yo nunca había entrenado todavía un partido. Ajá. Ni nada, entonces... Pero lo vi con esa seguridad que me dijo, mira, para que tú te vuelvas a lastimar de esa rodilla, tendría que haber un mecanismo que te pudiera lesionar de la misma manera la derecha. O sea, no hay que, oye, si con una entradita mínima te vuelves a lastimar. ¿No? Sí, que estés susceptible, pues no. Exacto, nada. Entonces, pues, yo dije, caray. Entonces, cuando yo llego a Torreón, le dije, esto me dijo el doctor. Me dice, no, pero te vamos a llevar poco a poco. No, le dije, métame al interescuadra, aunque sea medio tiempo, un ratito. Entonces, pues me metieron y como si yo hubiera jugado toda la vida, como si nunca... No, oye, ¿no resentiste ni, por ejemplo, hay estudios y todos que incluso te puede pegar, por ejemplo, en que te haces más lento, o sea, que pierdes velocidad, potencia? Nada. ¿Tú te sentiste como si no hubiera pasado nada? Nada. Y de hecho, pues ya después en el partido, cuando ya me dijeron, porque me vieron y me dijeron, pues no tienes miedo, no te duele nada, corriste como si nada, ¿qué pasó? No, le dije, pues es la confianza que yo gané en la rehabilitación y el último empujoncito que me acaba de dar el doctor me dice que estoy al 100%, que no tengo ningún problema. O sea, ahí recalcar dos partes importantes, o sea, el proceso de rehabilitación muy bueno, que tú te sentiste muy fuerte físicamente,
Pero el proceso mental, ¿no? O sea, que te transfiere decir, dale, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y entonces, pues sí, ya entre compañeros y doctores, me dice, mira, pues va a haber momentos importantes cuando tú regresas a las canchas, pues que te van a dictar cómo te sientes. Por ejemplo, un giro, un arranque, un salto, cuando caigas, un taponazo, cuando choques con un compañero. Entonces ya conforme vas, ahí lo vas viendo. Pues entonces yo entro de cambio. En el partido cuando regreso yo no entro de titular, pero entro de cambio. Y en la primera jugada, te digo, haz de cuenta como puesta por Dios, un taponazo. Llego y ¡pum! Pego un taponazo. Y ni por la mente me pasó que estaba recién operado, que acababa de regresar a las canchas. Yo aventé el taponazo con todo y ahí o sea, si tenía algún esbozo de temorcillo, de incertidumbre, ahí se fue por completo. Ya. Inmediatamente. Ya a partir de ahí ni me acordé de la lesión. Y entonces vuelves a Torreón y te toca Mundial del 94 después. A Chivas, ¿te vienes que después del Mundial? Después del Mundial. Después del Mundial hubo un draft de seleccionados y ya habíamos varios ahí pues que se rumoraba que podíamos salir. Yo después de la final que pierdo con Santos aquí contra Tecos, la directiva de Santos me dice pues que no hay intención de negociarme ni de venderme, pero que si llegara alguna buena oferta que le conviniera a los intereses de Santos y que pues yo la aprobara, que en ese momento pues estaban sujetos a decidirse. Y pues yo estaba en Tepic disfrutando de las vacaciones cuando de repente en la televisión dicen, ¿sabes qué? Ramón Ramírez pasa de Santos a Chivas. Pues mira, dije pues tengo mucha familia en Guadalajara, ¿quién no quiere vivir la experiencia de jugar en un equipo donde juegan puros mexicanos? De niño, ¿a qué equipo le ibas? Yo de niño simpaticé mucho con el Cruz Azul de los 70s, 80s de Miguel Marín. Simpaticé mucho con los Pumas de Caviño y de Hugo Muñante. Y finalmente yo me quedé con las Chivas del 87, con los campeones aquí contra Cruz Azul. O sea, de esas tres generaciones y de esos tres equipos yo siempre tuve un cariño muy especial. Ya. Y entonces, a ver, tú llegas a Chivas, perdiste la final de Liga, pero ya habías ido al Mundial. En el Mundial, ¿cómo fue tu participación en el 94? No me gustó, no me sentí satisfecho con lo que realicé. Nomás jugué 2 de los 4 partidos que jugamos y curiosamente pues los 2 los perdí. Uno en penales, si bien el de Bulgaria, pero contra Noruega, que fue el debut, también lo perdimos. Ya contra Irlanda y contra Italia yo ya no jugué. Yo venía con altas expectativas como uno de los grandes prospectos, era el más chico de ese grupo. Yo estaba muy ilusionado con vivir una experiencia de un mundial y me quedé con un sabor agridulce, ¿no? Digo, finalmente jugar un mundial, representar a tu país, ver lo que se hizo, empatarle a Italia, avanzar a la siguiente ronda, pues digo, te llena de emoción y de satisfacción, pero en la parte personal como que me quedé corto, ¿no? A lo que yo hubiese querido aportar. ¿A qué crees que se deba eso, esa sensación de que no puedes desarrollarte a tu máximo nivel? Pues mira, yo creo que pues esto se debió a que pues perdimos el primer partido y que Mejía Barón tuvo que moverle a sus piezas, tuvo que buscar otras alternativas y decidió mandarnos a la banca a 2 o 3 que habíamos jugado, entre ellos Hugo Sánchez, a mí. La polémica de Hugo Sánchez, y bueno, pues entonces el equipo en el siguiente partido pues gana, entonces ya repite alineación y ya pues digo, te vas envolviendo pues en esa dinámica de que, híjole, a mí me hubiera gustado participar más, haber tenido un mejor desempeño, aportar en la cancha, haber dado un pase para gol o haber metido un gol, o sea, te imaginas muchas cosas. Sí. Y luego también debo decirlo, con toda honestidad, pues yo me imaginaba un país de fiesta en el Mundial, que por todos lados habría colorido, canto, ambiente, y fue un Mundial muy frío, la verdad, muy frío. No había una cultura de fútbol en Estados Unidos, ¿no? Todavía no había. Ya. Entonces salías a las calles y ni parecía que había Mundial. ¿Cuál momento de toda tu carrera, Ramón, podrías considerar que fue
la top, donde llegaste ahí a tu prime, donde te desenvolviste de mejor manera, que, pues eso, que jugaste a un máximo nivel? Pues yo te diría que hay dos en los que yo me considero, porque pues tiene que ver mucho el equipo, el entrenador, los compañeros. Y yo te diría que mi debut con Santos y el proceso que estuvo Tuca Ferretti aquí en Chivas. En Chivas, campeón del 97. Sí, yo creo que Tuca me encontró una posición ideal para mí en la cancha donde me sentía pleno, como un segundo contención junto con Coyote, que Coyote, pues decir que era contención era como engañar al mundo, ¿no? Era un 10 retrasado, la verdad Coyote era un jugador inteligentísimo para jugar, que se sabía acomodar muy bien en la cancha. Entonces, los dos contenciones eran tú y Coyote. Exactamente. Pero los dos eran generadores de fútbol, o sea, exactamente. no el típico contención, el 5 que es guerrero. Exactamente. Entonces sí, pues ahí Coyote a mí me daba la libertad o la responsabilidad de que yo me fuera más al frente y él se quedaba un poquito más, pero yo creo que fue mi posición más estable, donde yo me sentí más pleno en la cancha. Y esa época del 97, donde quedan campeones, pues también te da mucha identidad, ¿no? Digo, porque pues, se te considera leyenda de Chivas, pues, y es gracias a esa época. Pues mira, es que pues, Guadalajara tiene algunos campeonatos, pero no repartidos en muchas generaciones. Recordemos que los máximos ganadores pues, son los campeonísimos, y esos ganaron hasta 5, 6 o 7 títulos, no sé cuántos. Entonces los demás, pues como que nos los hemos ido repartiendo cada 10 años. Entonces es muy fácil que la gente se acuerde. Entonces, pues cada generación o cada jugador que pasó por Chivas y fue campeón, pues la gente nos tiene en su memoria. Sí, y después se viene el Mundial del 98, ¿no? 98, sí. Ahí tu participación fue mejor, pero a nivel personal. Mucho mejor, fue mucho mejor, también con un prietito en el arroz, ¿no? Que desafortunadamente pues me expulsan en el partido contra Holanda y yo ya no juego contra Alemania. Pero ahí sí, completamente una participación diferente. Ahí sí te tocó dar el pase de gol a Cuauhtémoc Blanco, ¿no? Fue el de pues sí, ahí ese gol. Y luego a mí me cometen el penal en ese partido contra Bélgica igualmente, y luego contra Corea, que íbamos perdiendo 1-0 en el medio tiempo, casi para acabar esa primera mitad. Yo recibo una entrada donde a un coreano lo expulsan y creo que nos aprovechamos de ese hombre de más y le damos la vuelta en el segundo tiempo, y también doy un par de pases para gol. Entonces, sí, fue mucho más completa mi participación, aunque hasta la fecha pues me sigo lamentando haber cometido ese error y no haber jugado el partido contra Alemania. Sí. Oye, ¿y cuál crees que sea la causa? O sea, tú que lo vives desde dentro, 2 mundiales, y esto que dice no sé, la parte mental del jugador mexicano y de por qué no podemos llegar al 5º partido y siempre hemos estado muy cerca y no se da. ¿Cuál es tu percepción en esa sensación? Pues mira, que sí debe de haber una parte mental, definitivamente. Yo creo que hoy los equipos ya se preocupan más por la preparación física, por la preparación técnica, por la preparación futbolística, pero también por la preparación mental, Antes no había coaching, por ejemplo, ¿no? Antes no había mucho en ese sentido, y hoy sí. Pero yo haciendo un recuento específico de la mayoría de esos partidos en los que no llegamos a ese 5º partido, creo que han sido errores individuales, errores muy puntuales, que a veces una desconcentración, la conclusión de una jugada. ¿Crees que tenga que ver con el bagaje, con la experiencia pues digo, ok, casi siempre ha sido la selección mexicana conformada por jugadores mexicanos, y ya compites contra los europeos y juegan Champions y las eliminatorias europeas contra las de CONCACAF? O sea, ese bagaje al final sí te da una experiencia, y en esos momentos complicados, ¿no? El comportarte, porque como dices, son en los momentos donde sientes que ya y se te escapa. Sí, yo siempre he dicho que uno de los puntos o algunos de los puntos para que el futbolista mexicano crezca, por lo tanto la selección, es primero la exportación de jugadores a todos lados, pero el segundo es que esos jugadores lleguen a estar en los equipos importantes, elite, porque si tú te das cuenta en finales de Copa del Mundo, los jugadores que llegan a
la final y las selecciones, Sí, es están porque ahí. los jugadores juegan en el Real Madrid, en el Barcelona, en el Paris Saint-Germain, en el Bayern Múnich, en Sí, el que Inter todo el de tiempo están compitiendo al que, máximo nivel, ¿no? que ellos cuando juegan un partido de mundial es como si estuvieran jugando la Champions, o sea, lo viven y lo conviven casi cada fin de semana. Entonces es un roce, por supuesto, que te da experiencia y que te hace muchas veces pues definir situaciones complicadas en momentos complicados, te digo. Y eso pues a lo mejor te digo nos ha faltado, porque sí han sido Y, errorcitos oye, muy puntuales. y en tu persona, por ejemplo, posibilidad de estar en Europa jugando y desarrollarte allá, o sea, porque pues, estuviste a un máximo nivel de futbolista mexicano. ¿Cuál? No, pues sí pude. Yo siempre les menciono eso a veces cuando les platico que cuando pude no quise y cuando ya quise ya no pude. A ver, platícame cómo eso. Es que yo estaba muy joven. Bueno, digo, eh, tenía 20 ¿Qué es? años y Ajá. fui con la selección olímpica a Italia, jugamos un partido por allá en Palermo y pues hubo interés de parte de un par de equipos italianos, entonces pues yo, como te digo, no tenía ni 30 partidos en la primera división y en ese momento la liga italiana era la más importante del mundo, yo pues, hace 6 meses todavía los veía por televisión y pues imagínate nombres como Gullit, Van Basten, Rijkaard y Maradona en el Nápoles y todos esos jugadores, pues imagínate, yo decía, ¿cómo voy a jugar contra ellos? Entonces pues yo no me la creí y cuando dijo la gente de Santos, pues si te interesa te negociamos y yo les dije, no, espérenme, déjenme, me consolido más aquí en México y ya después vemos a ver si me voy. Sí. Entonces, pues eso pasó y luego ya viene mi lesión y todo, y luego cuando regreso y ya después del Mundial antes del Mundial de Francia 98 y después, pues tuve la oportunidad, incluso hablé alguna vez con Rudy Feller, Bora Milutinovic y yo hablamos con él en Miami con un posible interés del Bayer Leverkusen, luego alguna vez hablé con gente del Español de Barcelona, y pues ahora sí yo ya me quería ir, pero ya me tasaban muy elevado, y la gente de Alemania y de España me dijeron, así literalmente me dijeron, no, con ese valor que te están dando, yo me compro tres argentinos, 2 brasileños, no, entonces Sí. no. Dicen, ¿Eso crees que es la causa por cuál no se exporta tanto mexicano? O sea, el valor, o sea, que los argentinos los venden muy baratos y muy jóvenes. una es exactamente que se van muy jóvenes y todavía no tienen ese valor. Y dos, pues que pues la Liga Mexicana también es muy bien pagada. Entonces un chavo ya de 23, 24 años que ya tiene cierto recorrido en la primera división y que ya gana bien y que le digan, no, pues te vas a ir a Europa, pero pues literalmente vas a sacrificar la cuestión económica, ya se la piensa, ya se la piensa. No. Yo creo que imitamos muchas cosas, pero no siempre son las mejores de todas las ligas. Queremos copiar algunas cosas de Argentina y otras de Estados Unidos y otras hasta de otros deportes en nuestra liga. Pero lo que sí deberíamos de imitar es lo que hace Estados Unidos, que tiene un programa de sembrar niños y jóvenes por todo el mundo desde los 13, 14 años y los lleva a todas las ligas y pues prácticamente se van gratis. Entonces, ¿cuántos de esos van a madurar? No sabemos, pero con 20 pues ya tienes prácticamente una selección nacional. Es una apuesta, fíjate, estaba hablando hace poquito con un familiar que vive en Estados Unidos, está metido ahí con el tema del básquet, de la NBA, a nivel universitario y demás. Y dice, acá los chavos, o sea, de 16, 17 años, o sea, les exigen al máximo hasta el punto de reventarlos. Dice, pero pues es una apuesta, o sea, tienes 100 chavos y de esos 100, quizás 90 no te van a aguantar, pero los 10 que salen son estrellas. Exactamente. Y es lo que ha hecho Estados Unidos últimamente con jugadores, los lleva a todos lados, a ligas que pues pueden considerarse cómodas, incluso hasta por el clima y por estar en el centro de Europa, dígase España, dígase Holanda, dígase Alemania, pero pues de repente mandan hasta jugadores a Suecia y a Noruega y a Finlandia, donde las condiciones cambian, el clima, Rusia, y eso deberíamos de hacer nosotros también, tener un programa. ¿Por qué? Pues porque ante la falta de oportunidad muchas veces, o que no haya tanto jugador ya mexicano en la mayoría de los equipos, pues si tienes una liga
donde en su mayoría son jugadores no nacidos en México, bueno, pues entonces expórtalos. No. Si no les vas a dar la oportunidad aquí en México, pues mándalos a otros países. Eso es lo que yo creo. Sí. Oye, volviendo a ver entonces a tu carrera, después me intriga, te fuiste a la América, con eso también de que la América ayer perdió la final. Tú estando en Chivas, ha habido pocos jugadores que estando en Chivas luego se van a la América. ¿Por qué fue? ¿Cómo te sentiste después allá? O sea, tú ya tenías identidad en Chivas, ¿no? O sea, No, mucha. No, pues para mí fue muy difícil en un principio, digo. Yo siempre lo digo con todo respeto. Yo creo que América es un equipo de los pilares de nuestra propia liga, ¿no? Y por supuesto que hay muchos que dirían, pues, ¿quién se va a negar de ir a la América, no? Pero en mi caso, cuando yo ya estaba muy identificado con Chivas, que sentía realmente, o que siento los colores de esa institución, que de repente así tan fácil, te digan, pues te vas a la América. Yo siempre he dicho que no estoy muy de acuerdo en que los jugadores pasen de un equipo a otro, pero que si alguno está decidido y lo aprueba, pues hay que respetarle su opinión. A mí no me la respetaron, es lo único del no. tú dijiste que no querías ir. Yo no me quería ir, exactamente, que yo no me quería ir. Y luego ya después en el América... Pues, obviamente fue tema de negocios entre clubes, pues. Es correcto, pues parece que había un adeudo de Chivas con Televisa y esas fueron parte de las negociaciones, ¿no? Y algunas otras cosas ahí que pudieron haber influido. Bueno, pues te digo, ya estando yo en el equipo, pues yo me encontré con muchos compañeros que tenían selección nacional, o sea, con muy buenos amigos, o sea, pues yo en el plantel, pues había gente a la que yo ya conocía y de sobra, ¿no? Entonces, por ese lado, pues yo debo decir que todos me respetaron, que todos me aceptaron, pero pues que yo ya traía una identidad chiva, ¿no? Y bueno, y lo tengo que decir sin para que se enoje, porque los americanistas se enojan, entonces, pero es que pues nunca fui americanista ni de chavo, o sea, sinceramente, ¿no? Entonces... No, o sea, nunca llegó esa identidad de... No, o sea, que está el profesionalismo, ¿no? Sí, que sí, trabajas no, y... El profesionalismo es otra cosa, ¿no? Pero pues hay muchos que cuando llegan, a lo mejor dicen, es que yo de niño siempre fui americanista. Sí, mi sueño fue jugar. Siempre fui a las Chivas, ese era mi sueño. Pues no era el mío, o sea, el mío no, realmente no. Lo digo con toda sinceridad, sin que esto le quite el valor que tiene el club. Pues el club es de los protagonistas, es de los importantes. Y siempre hemos dicho que sin menospreciar a los demás, pues una liga donde ves a la América, a Chivas, a Pumas, a Cruz Azul, que son los equipos que tienen más arraigo, más afición, no que sean los mejores, sí los más populares, porque yo siempre he dicho, una cosa es ser popular y otra cosa es ser el mejor. Sí. Que estén esos equipos siempre en los primeros lugares, pues alimentan a la liga. Entonces, pues yo creo que hoy lo que está haciendo América es un ejemplo hasta para Chivas. Claro. Y así quisiéramos que estuviera Chivas también ahorita, siempre peleando los primeros lugares y peleando títulos. Sí. Y a ver, volvamos. Después tuviste una lesión fuerte de tendón de Aquiles, ¿no? Sí, pues ese fue mi accidente. Tuve un accidente automovilístico, me rompí. Ese fue en el accidente. Yo pensé que jugando, fíjate. No, y fue cuando estabas en América, ¿verdad? Estaba en Tigres. Ya en Tigres, ok. Sí, ya estaba en Tigres. Ramón, y continuando con el tema de tus lesiones, después del América te fuiste a Tigres, ¿verdad? Es correcto. Y allá fue donde te lastimaste el tendón de Aquiles, ¿te lo rompiste? Bueno, sí me rompí el tendón de Aquiles, de hecho me lo rompí aquí en Guadalajara en un accidente automovilístico. Iba yo rumbo a la selección nacional a una concentración y fue pues una lesión también que me ausentó por 9 meses, muy parecida a la primera en tiempo. Nada más que esta sí tuvo, digamos, mayores consecuencias. Ya me agarró en otra edad de mi carrera. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo ya tenía 30 años. Tenía 30 años, entonces ya me agarró maduro, ya me agarró en mi última etapa. Y como se me reventó por completo el tendón de Aquiles y se me subió, pues me tuvieron que abrir prácticamente desde el gemelo para bajármelo nuevamente y suturármelo y no sé, algún procedimiento quirúrgico que no sé decir a ciencia cierta. Lo único que sí te puedo decir es que esta lesión ya me limitó más, ya no tuve la misma flexión y extensión en el tobillo, por lo tanto sí modificó mi velocidad.
mi velocidad de arranque, mi explosión, que eran características propias, ¿no? de mí, y que ya no las tuve igual. ¿Cómo Ya, cómo las compensas? bueno, yo ya incluso ya jugaba un poquito más retrasado, ya jugaba como un doble contención, ya me volví más como ese segundo contención ya más fijo, ya más controlador de pelota, más pasador, ya no tan encarador, ya no llegaba más con tanta frecuencia al frente, ya no me cargaba tanto a los costados, Claro, más pues, estratégico, o sea, pues te ubicabas ya más, y sí, ya más estratégico, creador exactamente. de juego. Exactamente, como repartidor más que encarador ya. Ya, a ver, pero ¿sabes qué me interesa mucho? ¿Cómo vives esos 9 meses? Es un doble trauma, quiero pensar, o sea, es el accidente automovilístico Sí, 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 y lo sí. físico. ¿Cuál te pesó más y cómo los encaras? No, no, los dos fueron muy difíciles, fue un accidente complicado, grande, a la par con la lesión ya complicada, te digo, en una última etapa de mi carrera como futbolista. Sí, pues tienes que trabajar mucho el plano físico, pero definitivamente yo tenía dos problemas mentales, ¿no? Que superar uno, pues esos sucesos que muchas veces no están en manos de uno, y otro era el reto de saber si realmente quería regresar nuevamente a las canchas, ¿no? O sea, te lo llegaste a cuestionar, ¿quiero Y volver a jugar o no? sí, yo decidí que sí, Perdón que te por interrumpa, ¿cómo está acá la intensidad? ¿Le subo más? bien, ¿Está no, bien? bueno, un Vale. poquito más, sí. Pues mira, yo decidí sí hacer el esfuerzo por regresar a las canchas, no tanto por mi nivel futbolístico ¿Ahí bien? bien, Sale. o por los logros que pudiera yo conseguir ya en el futuro. Yo quería regresar a las canchas primero para demostrarle a los niños y a los jóvenes que siempre se puede, que a veces no solamente el fútbol te da para ser ejemplar dentro de la cancha, es decir, lo que realizas en un partido o en un campeonato o en un torneo, sino lo que puedes hacer fuera de la cancha. Cuando te caes y tienes la opción de decidir si te levantas o no te levantas. Entonces yo dije, yo elegí levantarme para transmitirle a todos los niños y los jóvenes que por más adversidades que tengas en la vida, siempre hay oportunidad de levantarse, siempre viene una nueva oportunidad. ¿Nunca recibiste ayuda psicológica o sí? Sí, pero fíjate que curiosamente no de un psicólogo, sino de un sacerdote. Ok. Un sacerdote en Monterrey muy sabio, que me dio muy buenos consejos y me hizo más creyente de lo que ya era, ¿no? Entonces, fueron, Importante incluso el tema espiritual. sí, Ahí. fueron factores importantes, no solamente para salir de ese problema, sino para ser una mejor persona, para Claro. crecer más como persona. Entonces, me ayudó en todos los sentidos. Fíjate que me gusta mucho eso, Ramón, porque muchas veces creemos que no hay nada bueno en hechos que aparentemente son malos. O sea, no tiene nada de bueno un accidente, no tiene nada malo que te rompas, no tiene nada malo, pues toda esa situación, alejarte de las canchas. Pero quizás en retrospectiva, después de un tiempo, y si te acercas a personas, puedes encontrar algo positivo siempre, ¿no? Yo creo Siempre, eso. siempre, no, yo me acuerdo que uno de los grandes consejos es que me dijo que si yo seguía con vida y si Dios me había permitido que yo continuara, es porque tenía una misión y porque había que cumplirla y que la Wow. tenía que descubrir. Entonces, que si mi conciencia estaba tranquila, era lo más importante, que Dios sabía lo que había pasado y cómo había pasado, ¿no? Lo demás, en la sociedad, pues uno todos los días y todos los minutos y segundos, pues eres juzgado, eres cuestionado, y hay gente que te conoce y te juzga, y hay gente que no te conoce y también te juzga. Entonces, Claro. a mí me liberó mucho en la parte emocional, en la parte espiritual, y te digo, y me hizo crecer. Y efectivamente, te digo, ahí fue donde yo decidí también que quería regresar a las canchas para cumplir esa misión de demostrar, de demostrarme a mí. Ya no tenía yo mucho que demostrarme en ese sentido. Yo quería demostrarle a los niños y los jóvenes
que hoy a veces ante cualquier tropiezo se desaniman y ya no quieren continuar. Yo por eso les digo hoy a las nuevas generaciones que el fracaso, los tropiezos, las adversidades, las derrotas son pasajeras y hay que buscarle siempre el lado positivo para levantarnos y crecer con más fuerza. Ya, qué importante eso que mencionas. Entonces, en ese momento tan difícil encontraste un nuevo propósito en tu vida y fue enfocada en eso a demostrar a la juventud que ante los momentos difíciles siempre se puede salir adelante. ¿Fue esa conclusión que Sí, llegaste? sí. Tenía todo en contra, realmente tenía todo en contra y me encerré en mi mundo y con Dios y mi familia, te digo, salimos adelante. Y bueno, pues yo me propuse que regresar a las canchas, quizá ya no iba a ser lo mismo y que tenía que aceptar mi realidad, pero que yo siempre consideré que el fútbol o considero que el fútbol se juega con la cabeza, entonces que en eso yo estoy y sigo fino, entonces yo decía que las otras condiciones las podía sustituir pensando más rápido y tomando mejores decisiones. Claro. A ver, y Ramón, ¿crees que hoy en día con lo que alcanzas a ver de la medicina, de la rehabilitación física, crees que se pudo haber hecho algo mejor en ese momento con esta lesión en específico que ahí sí sentiste que te mermó físicamente? No, yo creo que en el tipo la magnitud de mi lesión es muy difícil, porque hubo compañeros que tuve también, uno de ellos, por ejemplo, Felipe de Jesús Robles, jugador de Chivas, compañero, que casi a la par de mí también se rompió el tendón de Aquiles, pero él solo se lo desgarró, Sí. no se lo rompió por completo, entonces él no tuvo ningún problema. El problema mayúsculo yo lo encontré desde el momento en que se me trozó por completo. Entonces yo no creo que hoy la medicina, ante esa lesión tan rigurosa, pueda regresar al 100%. Yo creo que un desgarro, ruptura de algunas fibras o de, no sé, de alguna parte del tendón, pero que quede todavía y se puede recuperar, sí te permite. Lo mío ya era más complicado. Claro. ¿Y qué le dirías, ya sea a un jugador que esté pasando por una lesión de esta importancia o una persona normal? O sea, ¿tú qué le dirías? ¿Qué consejo le podrías dar para que salga adelante? Pues mira, a mí por una parte, la mejor medicina fue el tiempo. Hay veces, por ejemplo, en ese caso hablo de los deportistas, ¿no? Que queremos ganarle el tiempo, queremos como presumir que si te dicen, oye, en 6 o 7 meses, pues en 5 puedo estar y en 4. Yo me di cuenta que el tiempo también es medicina y que hay que ser paciente. Si te dicen 6 meses, aguántate 6 meses. A lo mejor probablemente ya te sientas bien, pero siempre puedes estar mejor. Entonces, que no se desesperen, que no le quieran ganar, van a volver a tener la oportunidad. Pues para la gente normal yo les diría que eventualmente todo se recupera y que van a regresar a sus actividades sin ningún problema y que a lo mejor algunos dolorcitos van a ser parte de la vida, pero que siempre van a estar bien, no va a haber ningún problema, que no se asusten o que piensan que ya no va a ser lo mismo si de repente sufren alguna lesión, alguna intervención o algo, y que ya no van a quedar igual. Hoy la medicina es moderna y está muy actual y va a la vanguardia y hacen lo mejor posible y hacen bien las cosas. Y la otra parte, pues yo creo que pasa más por la mente de uno, más que por el físico. El físico, como te digo, con el tiempo se recupera, pero lo que hay que tener también bien recuperada es la mente, es la mentalidad. La mentalidad, incluso la espiritualidad que lo mencionaba, ¿no? Exactamente. Y yo ahí reforzaría, ¿sabes qué, Ramón? Que nosotros lo vemos acá con los pacientes que nos llegan a todas las clínicas. Esto que tú mencionas del tiempo, pasa lo mismo en profesionales, pasa lo mismo con toda la gente. Tienen una lesión de espalda, por ejemplo, una hernia discal, y quieren que con 2, 3 sesiones ya se les quite el dolor, ¿sabes? Con un sobador y que se les quite el dolor. O sea, tienen que entender. Uno, yo reforzaría eso. Tú tuviste profesionales, tú estabas en un club y tenías buenos médicos, buenos rehabilitadores, ¿sabes? Entonces, pues eso, la gente normal, sería bueno que primero busquen y se acerquen con buenos profesionales
Y después el tiempo es crucial, el tiempo que tú mencionas y la disciplina que tú tienes, no solamente es el tiempo, ¿sabes? Porque el tiempo por sí solo no cura, pero tú trabajas, eres Sí, disciplinado, claro, el claro, ejercicio, claro. rehabilitas y ese conjunto yo creo es el que al final te saca adelante. Sí, 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 yo te digo, yo platicaba incluso una anécdota de alguna vez que un compañero y yo en Santos nos lesionamos más o menos a la par y él, pues aparentemente iba más adelantado que yo y yo a veces le llegué a cuestionar al doctor en Houston, pues que yo tenía un compañero y que él ya estaba corriendo, ya estaba trotando, que ya estaba pegándole a la pelota y pues yo todavía no te desesperes, me decía, no te desesperes, el tiempo a ti te va a curar, el tiempo a ti te va a dar la fuerza, yo quiero que esto que, que, que te operamos y esta recuperación no se vuelva a lastimar, que quede intacta para toda la vida, que no te vuelva a dar molestias, entonces no te desesperes. Y fíjate, curiosamente, no voy a decir nombre, ¿verdad? Pero ese compañero debutó a los 6 meses, debutó prácticamente 3 meses antes que yo. Sí, Y a los 4 o 5 partidos se volvió a se tronar tronó. el ligamento. Sí, Entonces, pues, y a mí nunca más bueno, digo, hasta ya en mi claro. retiro me volvió a dar problemas, ¿no? Sí, sí. Pero nunca me volvió a dar problemas. No, sí. Entonces, ahí fue donde me di cuenta O que sea, y a él no lo había operado el doctor que te opera a no, a él ti. lo operaron en México. Claro. Digo, Sí, yo recibí el beneficio de la cirugía porque, como te dije, en aquel entonces estaba en selección nacional y me operó un doctor en Houston. A él lo operó un muy buen doctor ahí en Torreón, en la comarca lagunera. Pero pues la verdad es que sí. muscularmente estaba fuerte, físicamente también, entonces sí se adelantó en términos generales, pero no sé, te digo, a veces también, te digo, por dentro no sabemos la maduración de lo que se Claro. hizo y No, todo. hoy en día, digo, hablando un poquito de esto y poner en contexto a toda la audiencia, está comprobado, hay estudios que comprueban, hablando de un ligamento cruzado anterior específicamente, Eso le operaron. 9 meses, de 9 meses a un año. Y anteriormente, o sea, eso todavía te digo, hasta hace un par de años, se creía que a los 6 meses ya estabas. Exactamente. Inclusive, había kinesiólogos de primera división, ¿sabes? En primera división, en el fútbol, se aceleran. O sea, los jugadores quieren volver rápido, los entrenadores quieren a la figura rápido, los presidentes, todos, porque al final, pues quieren pues ganar y tener a los mejores jugadores, ¿sabes? Y si eres estrella, pues normalmente aceleran procesos. Y a mí me tocó jugadores que a los 4 meses los metían. Es correcto. A ver, hay un porcentaje, más o menos un 30-35% de esas personas, de esos, o sea, de 10 jugadores, 3 o 4 se van a tronar. Se vuelven a tronar. Y los que aguantan 9 meses, un año, prácticamente se elimina ese riesgo, fíjate. Y eso está comprobado científicamente. Es correcto, pues digo, entonces a mí eso me dijo siempre el doctor y siempre lo tuvo muy presente. Y ya en mi segunda, digo, en mi segunda operación, con mayor razón. Yo fui muy seguro de los momentos. Y si me decía 5 meses, no le cuestionaba nada. Si me decía 3 semanas, no le cuestionaba. Todo lo seguía al pie de la letra y por eso, gracias a Dios, te digo, pues nunca en mi carrera me volví a resentir de esas 2 operaciones. Claro. Oye, y ahorita estamos tratando también un problema de espalda. ¿Ese te salió cuando eras jugador o ya después? No, ya después, yo generalmente nunca tuve problemas de espalda, no, ya después, yo te digo, pues ya estamos aquí en confianza y yo creo que aparece más porque, bueno, tomé la afición, el hobby de jugar golf y probablemente pues hay mucho esfuerzo y mucha tensión en la espalda en cada golpe, en cada Mucha giro, rotación. mucha Claro. rotación y posiblemente pues te digo, eran músculos que no estaba acostumbrado a trabajar y los empecé a trabajar y ahora pues te digo, hay que fortalecerlos también. Claro. Sí, pasa como los que juegan fútbol por afición, ¿sabes? Que no se protegen. O sea, hoy en día ha evolucionado mucho la medicina y todo el tema de preparación física. Y hoy en día, pues no solamente es ir a jugar los sábados, pues hay que proteger con ejercicios de fuerza, con ejercicios de Exacto. propiocepción. Y eso, pues cuando empiezas a jugar cualquier otro deporte, llámese golf, llámese pádel, llámese tenis o incluso correr, los runners, normalmente se lesionan por eso, ¿sabes? Porque, pues vamos a jugar, es como, vamos a jugar los sábados. Pues sí, no estás protegiendo, te vas a lastimar. Exactamente, sí. Y bueno, pues digo, hay que también añadirle la edad, ¿verdad? A veces queremos hacer cosas, los que jugamos un deporte de alto rendimiento, creemos que no pasan los años por uno y pensamos que lo podemos hacer todavía con la misma intensidad, con la misma fuerza y a veces pues ya nos cuesta trabajo. Claro.
Sí, totalmente. Pues qué interesante, Ramón, en conocer tu vida, conocer tu trayectoria, tus lesiones, tus momentos de gloria, tus momentos más complicados. Y me parece que ahí es donde todos empezamos a aprender, ¿sabes? De personas que son exitosas y que no siempre fue fácil. No, yo siempre les digo que alguna vez escuché a Bielsa decir que el éxito son accidentes de la vida. ¿Qué quiere decir? Que no pasan constantemente. Entonces hay que estar acostumbrado a convivir con el éxito y con el fracaso constantemente, o sea, con el tropiezo, con caerse y levantarse. No puedes vivir pensando que la vida solamente van a ser puras cosas buenas. Entonces todos los futbolistas, pues ahorita pues me tocó contigo estar platicando esa historia, pero yo creo que todos los futbolistas, todos los profesionistas, todos en la vida tenemos muchas historias que contar y estoy seguro que todos tenemos buenas y malas. No hay uno que pueda decir, yo solamente tengo cosas buenas en mi vida. Ese no sería ser humano, no sería terrestre. Claro. Ramón, a ver, vamos terminando con este episodio. Vamos a una serie de preguntas rápidas, si te parece. A ver. El mejor momento de tu carrera. Pues yo menciono dos, con Santos en mi debut y con Chivas dirigidos por Tuca Ferretti. ¿Tu mejor partido? Yo creo que mi mejor partido lo jugué en el Mundial de Francia 98 contra Bélgica. Sí, buenísimo. El pase a Cuauhtémoc, ¿no? Y a mí me cometen el penal también. Sí, buenísimo. A ver, vamos a sentarnos para que nos vea la audiencia, vente. Okay. ¿El mejor entrenador que tuviste? Todos los entrenadores para mí son muy buenos y es bien difícil elegir a uno. Qué complicado, porque sería como demeritar el aprendizaje que tuve con cada uno de ellos, pero pues si yo me tuviera que quedar, me voy a quedar con Tuca Ferretti y con Miguel Mejía. ¿El jugador más complicado que te tocó enfrentar? Pues yo creo que dos. Uno de forma directa y uno de indirecta, que lo vi y me impresionó. A mí fue Cafú el brasileño, y a Dennis Bergkamp el holandés. Dennis Bergkamp. ¿Y como equipo? Como equipo, pues yo siempre creo que enfrentar a los argentinos fue muy complicado. Los argentinos. ¿Algún partido en especial que recuerdes? Pues la Copa América es a la final de Ecuador 1993. Habíamos jugado contra ellos y pensábamos que iba a ser el mismo equipo, así, facilón, y que le podíamos ganar, y no, son muy cancheros y te saben jugar finales. ¿Quién estaba de figura ahí? ¿Riquelme? Estaba Batistuta, no, pues somos más grandes. Batistuta, estaba Goicoechea, el portero ataja penales en Copa del Mundo, estaba Gorosito, estaba Simeón, estaba Redondo, esos campeones, estaba Ruggeri. Pues no es que acuérdate que yo soy más veterano. Yo no jugué contra Riquelme. Ya. A ver, Cristiano Ronaldo, Messi. A quien sea, engéndrame con cualquiera de los dos, no hay ningún problema, ojos cerrados. Pero siempre he dicho, fíjense, para los niños y jóvenes, uno que dio la vida, le da todas las cualidades a Messi y las sabe desarrollar, y otro que a base de disciplina y de trabajo y de esfuerzo llegan a los mismos niveles. Entonces se puede de las dos maneras. Mucha gente cree que si no le da el talento ya no puede hacerlo, ¿no? Con trabajo y disciplina puedes conseguir ese talento. Claro. ¿Tu once ideal de la selección mexicana? Está bien complicado. Mira, voy a poner a Jorge Campos. Voy a poner a Rafa y a Claudio como defensas centrales. Voy a poner a Carlos Salcido y a Pavel Pardo como laterales. Voy a poner a Andrés Guardado como medio de contención. Voy a poner a Benjamín Galindo. Voy a poner a Cuauhtémoc Blanco. Voy a poner a Luis Hernández, a Jared Borghetti y a Hugo Sánchez. ¿A Cuauhtémoc lo deja fuera? No dije Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc por derecha. Sí, lo voy a poner. Yo en la banca. Yo entro de cambio cuando vayan ganando. Tú tienes que estar volante por izquierda, yo lo pondría a Ramón. Ahí está Salcido y Guardado. Bien comandados. Bien, Ramón, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias. Saludos. Saludos.